Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y a arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión la lectura corresponde a Gonzo, la historia gráfica de Hunter S. Thompson, una novela gráfica de Will Bingley y Anthony Hope Smith, publicada originalmente en 2010 por la editorial inglesa Self-Made Hero, sin versión actualmente disponible en castellano, pero editada previamente en 2012 por la editorial española 451 Editores. Esta semana partimos con contingente limitado y en un ratito más, si sale todo bien, se nos va a unir don Rodrigo Méndez. Esta semana nos acompaña don Toripe Felipe Toro, ¿Qué tal? Buenas noches. don Ancani Juan Pablo Fernández Buenas noches. y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Ancani, tú hiciste la recomendación de esta semana sobre Gonzo, la historia gráfica de Hunter S. Thompson, lo cual honestamente conozco muy poco de este personaje histórico, así que por favor cuéntanos qué te llevó a dar la recomendación de esta semana. Ya, mira, tenía pensado en recomendar la de Bowie de Michael Allred, pero no la encontré en español y como tengo poco tiempo dije, no me voy a dar no me va a dar el tiempo para leerla en inglés, así que repasé los otros cómics que habían de, ¿cómo se llama? Y que había leído de, ¿cómo se llama? De biográfico, y me acordé de este. Y Hunter Thompson es un sujeto bastante particular porque él es, ¿cómo se llama? El que ideó lo que se llama el periodismo gonzo, lo que le pone el nombre a la historieta, que él es un tipo de periodismo que básicamente, ¿cómo se llama? Implica que el periodista se involucre en la historia, que sea parte de ella. Porque por lo que yo tengo entendido, no soy periodista, el periodista tiene que reportar la historia, pero desde una perspectiva neutral, ¿cachai? No meterse en la, ¿cómo se llama? En la historia ni influenciarla. Él es todo lo contrario, pero él se mete en la historia, ¿cómo se llama? Lo vive ¿cómo se llama? Bajo los mismos, por así decirlo, las mismas condiciones que los protagonistas de la historia, entonces te da toda una perspectiva nueva de lo que él puede hacer como periodista. Y el compadre es bien conocido porque tiene, ¿cómo se llama? Un libro que se llama Pánico y Locura en Las Vegas, que es una película que también es muy conocida, donde sale el Johnny Depp y este compadre, el Benicio del Toro. Es una película muy psicodélica porque el tipo es bien drogadicto. Esa es otra cosa que tiene. Es bueno para andar drogándose. Entonces, imagínate lo que es mezclar el periodismo de investigación con drogas. Te dan unas cuestiones que no. Los diarios normales no las publican. Por eso el tipo se volvió como una especie de reportero alternativo y ¿cómo se llama? Y publican Rolling Stone, publican, ¿cómo se llama? En puros, ¿cómo se llama? Diarios y publicaciones que no tienen tanto prestigio como un diario así internacional o un diario de estos típicos New York Times que me manejan los gringos. La otra gracia que tiene es que el tipo se desenvolvió en una época donde Estados Unidos estaba bastante convulsionado. Entonces el tipo, ¿cómo se llama? Vivió todo lo que es la era hippie, vivió después todo lo que era la guerra de Vietnam, con lo que implicaba, ¿cómo se llama? Las protestas, vivió el asesinato de Kennedy, vivió después lo que Nixon, ¿cachai? Entonces el tipo ¿cómo se llama? El mismo cómic como que lo define, que él trataba de buscar ¿cómo se llama? El sueño americano en una época que donde el sueño americano se dice que no, que ha muerto, porque ha sido tan, ¿cómo se llama? Tan trágica esa época para Estados Unidos que puta, es difícil creer en ese sueño americano que estos locos profesan. Entonces, a mí en lo personal, el cómic, ahora que lo leí de nuevo, siento que falla un poquito en lo que es el tema de la ejecución. Siento que es como un poquito liviano, de repente es muy así apresurado, de repente hay cosas que no alcanzáis a reflexionar. Pero siento que también de la oportunidad de hablar de este tipo, porque este tipo igual es como bien crítico de su país, que es algo que uno también debería como seguir como ejemplo, dejando de lado el tema de las drogas, ¿no? Yo no quiero decir ¿cómo se llama? Que sea necesario el drogarse ¿cómo se llama? Para tener una crítica ácida de tu país, pero él, ese es su plus extra.
pero el tipo igual es bien crítico de las instituciones, del sistema, y como es una biografía también, él también se contrapone con sus deseos personales, él va a tener ¿cómo se llama? Una pareja y todo eso, así que me interesa mucho ¿cómo se llama? Escuchar las opiniones de ustedes por lo mismo, porque también encuentro que igual es como medio difícil meterse si uno no se conoce al personaje, encuentro yo. Y así que por eso en parte estoy como un poquito arrepentido de haberla, ¿cómo se llama? Recomendado, pero por lo menos creo que puede dar una buena hora de conversación. Muchas gracias, Ancari. Felipe, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre la lectura de esta semana. Sí, yo creo que tu miedo es acertado. La verdad es que me costó un poco porque, claro, yo no conocía nada de este periodista, de este personaje. También de la misma historia de Estados Unidos no conozco todas las cosas y yo creo que el cómic asume que uno está relativamente familiarizado con muchos de estos personajes, con muchos de estos eventos. Y claro, para alguien no digo que desconocía todo, pero como que no conoce a fondo, también me costó seguir. El mismo estilo del cómic, que es más una seguidilla de pensamientos, ¿no? No tiene muy poco diálogo, globo de texto, excepto tal vez con sus editores, ¿no? Y un par de cositas más. No sigue la estructura clásica de cómic como de narrativa, ¿no? Sigue como que va siguiendo el pensamiento de este personaje, pero de forma bastante rápida, ¿no? Entonces es difícil como meterse como en una historia como un drama, ¿no? Pese a que el personaje la tiene difícil a veces, eh, ¿no? De distintas dificultades en su carrera o tiene pillas distintas sorpresas en su reportaje o aventuras, por así decirle. Eh, claro, no te genera como espectador como decir, como lector, eh, ese adentrarte en el personaje, eso de querer seguir y de que te interese qué le pasa a él, ¿no? Es como, por lo menos no me pasó a mí, ¿no? Me costó conectarme con lo que estaba pasando, como estar enganchado, metido con la historia, ¿no? Que siento también que había mucho oficio, sí, que había mucha labor de investigación, de tratar de ser fiel en esto, en este recorrido, de tratar de homenajear a esta persona, a ver cómo pensaba, cómo sentía, meterle el tema de la droga, un poco también, no sé si qué tanto se basa en algo escrito por él, como la parte más sucia, cuando empieza a combinar la ficción, cuando empieza a hacer temas más sucios de política, qué sé yo, no sé cuánto se basa en algo, o los personajes están suponiendo cómo pensaba él, o sea, los autores quiero decir. Eh, pero bueno, más allá de eso, veo mucha investigación, veo mucho oficio detrás del cómic, ¿no? Cuando ves como una película que sientes que está muy bien hecha, pero que no te conecta, no se te queda grabada como ahora después. Que me ha pasado con muchas películas, digo, esto se ve como una muy buena película, pero como que no conecté conmigo, que con el cómic también me pasa aquí. Siento que no es para nada un mal cómic, no siento que está, como digo, mucho oficio, pero no conecté, no era, no sé si entre el estilo narrativo y mi desconocimiento del tema me costó enganchar. Pero bueno, ahí podemos ver también algunas partes que me llamaron la atención, como el Nixon escalando de esa parte del Watergate, no sé, o cosas así, pero bueno, ahí podemos ir hablando. Tal vez me faltó un poco más creo que lo pusiste tú en tu reseña en su momento, cuando escribiste en el sitio, como un poco más del lado personal de Thompson, ¿no? Como que lo vemos muy por encima también, como que tiene familia, de repente terminó el matrimonio y se acabó. Como que podría ser interesante también anclarte al lector por ese lado, como algo no sé, como que fue toda una crónica muy, tal vez media fría sentí de repente. Eso. Muchas gracias, Felipe. En cuanto a opiniones iniciales, me pasa un poco algo parecido. Como les decía, yo conocía un poco de la historia del periodismo gonzo, cómo nació y también muy por encima a Hunter S. Thompson como personaje,
pero no entiendo el nivel de como de reverencia que se le tiene a él como periodista, y por lo menos este cómic no hizo mucho más como para ilustrarme mejor, eso. Más allá de los eventos importantes en los que estuve involucrado, y especialmente el tipo de reportaje en los que de repente se vio involucrado, pero no lo veo así como porque cuando se habla de Hunter S. Thompson se habla casi como de una institución en el periodismo norteamericano que rompió paradigmas sobre cómo hacerlo, y lamentablemente, como para tirarle un ejemplo más como entendible a la realidad local, es como de repente, si viéramos hoy hay un periódico digital que tiene un mono como símbolo y se me olvidó el nombre, que es chileno. ¿O no? ¿Un Sí, simio? ¿Gamba? Gamba, eso es, ¿cachai? Ah, Entonces, como esas notas como del periodismo subjetivo me recuerda demasiado Gamba y no para bien. Entonces, si uno puede ver la cronología diciendo hasta este como es el antepasado de Gamba, es no, ¿qué hiciste, hombre? Pero quizás le comparto un poco también lo que decía Felipe, también la forma como de contar las historias, en realidad no me causa problema con que vaya saltando de adelante para atrás, pero el hilo conductor que tiene a lo mejor no es tan interesante. Por ejemplo, un cómic que recomendé hace un tiempo atrás, Érase una vez en Francia, que también tenía un corte biográfico, también eran como con un periodo de tiempo como bien intenso, con harto contenido, y que se mostraba que había investigación de por medio, pero Érase una vez en Francia y yo lo sentía que estaba muy bien contado, que resultaba atrapante en sí mismo, más allá de los elementos históricos. Era entretenido de leer en sí, era muy buen cómic. Acá en cambio la historia gráfica de Hunter S. Thompson no está mal dibujado, para nada, pero siento como que narrativamente tiene como problemas de ritmo, mm, como que de repente trata de hacer como muchas cosas muy rápido, y considerando como que este es un personaje entre comillas poco confiable, ya te enreda un poco, por la misma razón, porque uno no está involucrado con el conocimiento sociocultural de la época en que Hunter S. Thompson desarrolló su trabajo. Entonces, de repente, uno, claro, puede conocer cierto evento, por ejemplo, el tema de la muerte de Kennedy, el tema, por ejemplo, de cómo fue. Yo sí sabía un poco del tema de los Ángeles de la Muerte, que era, no, de los Ángeles de. Uy, se me olvidó el nombre. Del del infierno. infierno. Los Ángeles del Infierno, ¿cachai? Que son una banda de motoristas y que tuvieron un problema, como que fueron como tema en Estados Unidos. Obviamente el tema de Nixon, con el tema posterior de Watergate. No se me hace raro como que igual se usa este cómic como para rellenar esos espacios, pero no siento como que sea tan atrayente, no sé, no tanto, sin ser malo, eso quiero ser como bien enfático, no es malo, pero no resulta especialmente ni atrayente, ni como cómic biográfico, ni como cómic propiamente tal. Queda como en un limbo intermedio que no logra hacer ni chicha ni limonada. Y que, como les Mm. dije al principio de comentario, no me hace entender más por qué este personaje Hunter S. Thompson es tan importante como lo es, al punto tal que se le tenga que hacer una obra gráfica para relatar sus aspectos profesionales más relevantes. De nuevo, todavía no le encuentro cuál es el chiste del periodismo gonzo. Ojalá en algún momento pueda entender qué es lo que lo hizo tan importante, pero por ahora no, por lo menos a mí no me hace nada. Eso, así que yo creo que vamos a empezar ya a hablar con spoiler antes de que llegue Méndez un ratito más. Pucha, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que si viene para alguien que sepa un poco de la historia de Estados Unidos, puede ser más entretenido. Yo creo que el cómic falla en el hilo narrativo. Porque, por ejemplo, son como unas sucesiones de hitos del personaje, como sus grandes éxitos. Como, por ejemplo, no sé, porque partió con esta cuestión del Derby de Kentucky, que fue ¿cómo se llama? Como su gran historia que lo llevó a escribir, y después el otro hito es que, ¿cómo se llama? Se fue a Las Vegas y escribió otra cuestión. Y si bien el tipo trata como de venderte de que, oye, es que yo salté de este lado al otro, no se siente como que así, como que la historia no la lleva el personaje, es como que el personaje, o sea,
no es que el personaje lleve la historia, es que la historia lleva al personaje, una cosa así. No, no sé si se Sí, te explica. entiendo perfecto. Sí, creo que el principio parte bien porque parte con esta idea de que el loco fue rebelde desde un principio. El loco era Sí, pendejo y se burlaba del FBI, no me acuerdo, por no sé qué felonía era, por una... Que tiró no, no, no es canasto. Hoy canto malo con las palabras hoy día, ando muy lento. Buzón. Eso, un buzón. un buzón. Un buzón de... Y eso era como delito federal y los federales lo fueron a ver a la casa y le preguntaron que lo habían delatado. Lo amigos. Los amigos lo habían delatado y él dijo que como que se tiró a choro y dijo, no, eso no puede ser, yo no voy a delatar. Yo no soy un delator, una cosa así. Se reía del FBI. Claro, no soy una rata. Y, ay, sí, acá parte bien, decía yo, pero después como que se pega unos saltos y no hay como una idea central así bien delineada. Eso es lo que me dejó también al leerlo. Si yo ahora este lo leí hace tiempo y me quedé con la idea de a veces podríamos leerlo también acá. Mira, me metí mientras estaban hablando como a Goodreads a ver qué decía la gente. No me carga como pausar la referencia, pero como que la primera reseña, Ajá. como que claro, también dice que le encantaba la figura de Thompson, pero habla que este cómic se queda un poco corto con su vida, que es mucho más rica de lo que se muestra acá. Y claro, como que muestra como este resumen, como decías tú, de estos grandes éxitos, ¿no? Pero claro, se salta un poco de su familia, lo que pasa después de los 80, 90 y 2000, como que pasa tac, 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 como con un par de páginas, como que Sí. también, como toda su caída al alcohol y drogas, como que no, muy por encima, que también podría haber sido interesante como de un punto de vista de historia. Lo recomienda como para acercarse a la figura de Thompson, pero dice que se queda corto. Eso como primera. Y lo que pasa es que el tipo es como bien particular por cómo abordaba las cosas en el momento que las abordaba. Porque yo me acuerdo que una vez vi una entrevista en un programa de estos tipos talk shows, pero de los 60 cuando los ángeles del infierno eran como el sabor del mes, por así decirlo, porque eran unos locos rebeldes, ¿cachai? Y la gente los admiraba, estaba la figura de este compadre James Dean, ¿cachai? En el cine, y este loco escribió una crónica donde los mostró tal cual eran, que eran unos tipos que practicaban drogas, que habían violado a las mujeres, y en esa entrevista el loco está con otro ángel del infierno como un representante de ellos y le preguntan si corregiría a su mujer, no sé, por algo en la cocina, una cosa así, por una cosa doméstica. Y el ángel del infierno le dice nunca, algo así como que nunca es malo corregir físicamente a la mujer. ¿Sí? Ah, Y la, shit. ge- y la gente se ríe en esa época, se reía porque pensaba que era un chiste. Y este compadre le replica, le dice, yo, ¿cómo se llama? No soy como el mejor ejemplo de moral, algo así, pero yo sé que a las mujeres no se les tiene que pegar. ¿Sí? Y toda la gente que como que no le hizo caso en esa época. Entonces este loco, yo creo que ese es como el núcleo de este personaje. Que el compadre agarra cosas que la fe pública o el inconsciente colectivo dice, oye, estas cosas es buenas y te las muestra que sabes que estas cosas no son buenas. No son, esto es como la realidad. Y Como, supongo que por la época gana, ¿cómo se llama? Tanto adepto esta cuestión del periodismo conso, porque fue los 60, ¿cachai? Finales de los 60 me imagino, 70. O sea, donde los periodistas no eran así tan, encuentro yo tan como, eran como más correctos, me imagino yo. Más de la idea de darte la historia así bien neutral, sin ninguna, ¿cómo se llama? Sin ningún titular así tipo los de Gamba. Los titulares de Gamba son como para una teoría así aparte, pero ¿cachai? Pero, este tipo tomó esa labor de, ¿sabes qué? Oye, voy a desmitificar todas estas tonteras que hablan. claro. Igual no sé cómo lo explicáis tú, me da la sensación de como que la forma de escribir es como, mira, yo soy súper caca, pero lo que estoy reportando son tipos que son aún más caca que yo.
Claro, para que vean lo malo que es la situación. claro, justamente, que es como una cosa así. Por eso el compadre se tenía tanto fe cuando se tira ¿cómo se llama? De político, en una carrera política. Sheriff, Sheriff. creo que claro, iba a ser sheriff. Y luego se tenía harta fe de que, de que iba a salir porque él veía que, claro, gente más sucia que él tenía éxito, que en este caso, puta, derechamente nombran a Nixon. Nixon sale bien mal parado acá. Y el loco, ¿cómo se llama? Se tira a Sheriff y hace una campaña súper así, light. O sea, es como la campaña de Bart Simpson, cuando Bart Simpson se va a tirar a presidente y cuando dice sí, un voto por Bart es un voto por la anarquía. Una Exacto, cosa sí, un así. voto por Hunter Thompson es un voto por la anarquía. Claro. Sí, o sea, quería legalizar el consumo y algo con destruir las calles, era algo así. No, quería subir las calles de no sé cuántos metros, una cosa terrible Pero yo, estúpida. yo no entendía eso, subir las calles, que Tampoco lo era. entendí. No, se fue una tontera seguramente. Ah, ya. Pero Bueno, la cosa es que el compadre pierde igual. Porque claro. no, nadie lo apoya, ¿cachai? O sea, no me miento, porque creo que tenía apoyo. No, sí, perdió por 6%, no fue tanto. Era. Estuvo ahí, ¿cachai? Estuvo ¿cómo se llama? Estuvo a pasos de. Pero claro, o sea, eso igual sirve como que el loco. A mí me queda la teoría de que o el loco se tenía fe, o todo eso lo hizo para presentarte que el sistema es tonto, en el sentido de que permite a una persona como él estar tan cerca de ser sheriff de una. ¿Qué es el cargo de sheriff ahí de como por votación? Sí, lo Como. que pasa que sí sabía eso. Lo que pasa que el caso del sheriff no elegido así como cargo interno de carrera, es elegido democráticamente. Pasa lo mismo con los jueces. Los jueces también no son elegidos por el Poder Judicial como en Chile, sino que son elegidos por voto popular. No. Como no. Mira. Claro, que lo que te da la posibilidad de que podáis tener un juez que sea similar a Thompson. Luego irresponsable, uno por la Ya. jarana. Supongo que la crítica esa es como la idea de que trata de hacer que el personaje respecto al sistema. Como una lista jugo. Claro, porque eso igual a mí me impactó, por ejemplo, el tema de, vamos a llevarlo a nuestra realidad nacional, el tema de París. Yo a París no le tenía ninguna fe, loco. Yo pensé, esta candidatura es un meme, el loco nunca ha pisado Chile, no, ¿cómo se llama? Debe una pensión alimenticia, ¿cachai? Tiene problemas con la ley y decía la gente no lo va a pescar. Va a tener va a tener un poquito más de artés, pensaba yo, una cosa así, en porcentaje. Y el loco sale tercero, como. Y ahí lo enlazo con esta cuestión, porque que, que seguramente el tipo está tratando de decirte que sabéis que estamos votando por personalidades, no estamos votando como por gente que tenga proyectos ni visiones futuros, estamos votando por una personalidad que sea atractiva. Pero Asumo que esa es, cuando se tira a candidato es después de la muerte de Kennedy, ¿o no? me parece que sí, no Es estoy que seguro. me hace más sentido que sea después de la muerte de Kennedy, porque eso es como, si hay un hilo conductor igual como que uno ve a lo largo del cómic, es precisamente como sale ahí el tema del sueño americano, po. Y en ese caso Claro, es la muerte del sueño americano. Entonces, ¿qué haces ahora que no existe el sueño americano? claro, sí. Tienes razón en ese sentido, porque claro, el cómic parte como él practicando la caza y dice, oye, las reglas han cambiado, dice, "Oh, no, mataron al presidente", algo así, dice, algo como bien críptico, que es como que el juego completo cambió. Y, y cómo se llama, y se ve que asume Nixon, se ve que asume otro, tiene, ¿cómo se llama? Un encuentro con otro político, con este McGovern, no me acuerdo el McGovern, nombre. sí, ahí McGovern. estuve leyendo sobre él. Él fue el candidato que compitió contra Nixon. Ah, ya, fue Y el que perdió. No estuvo a la sí, altura. claro, pero el tema es que no salió, no fue por él, fue porque, mire, no, va a resonar un poco con esto. Ojalá que no sea ninguna
Lo que pasa es que este programa va a salir después de la elección presidencial, así que ojalá que no se... No, pues No, sale, no, va a salir el viernes. a salir justo el ¿Sí? viernes. Sí. Ya, entonces sale un poquito justo a tiempo. McGovern pierde porque un poco antes de la elección su candidato a vicepresidente le salió a la luz que tenía antecedentes como psiquiátricos. No que estaba enfermo, pero que sí que había recibido tratamiento de terapia de electroshock en algún momento de su vida. Y esa Claro. cuestión mandó al carajo a la campaña de McGovern, porque lo hizo ver poco confiable por el acompañante que tenía. Claro, Claro. eso se retrata bastante bien en el cómic, de hecho, eso. Claro, y eso es como algo que permitió que Nixon ganara sin problema. O sea, imagínate eso en la política de ahora con internet y todo eso. Loco, estaríamos festinando así, pero No, cuáticamente. Nixon, así como, Nixon con los medios de la información de Trump, weón, qué horror. Claro, entonces igual en ese sentido el cómic sirve como para darte como ¿cómo se llama? El vistazo como a esos momentos que de repente uno dice que están tan lejanos. Y dice, esta cuestión pasó en los 70, en los 60 y más encima en Estados Unidos, no creo que pase acá, ¿cachai? Pero igual de repente la historia se tiende a repetir y a trasladar de un lugar a otro, así que, o sea, no lo digo por la situación en específico, sino por el tipo de métodos, ¿cachai? Ese método de, por ejemplo, de atacar a un candidato por sembrando la duda, ¿cachai? En vez de ¿cómo se llama? De atacarlo por las propuestas, sino por una duda de que hoy este tipo podría tener un colapso mental, ¿cachai? Podría tenerlo. El tipo, ¿y cómo se va a defender? Nunca, no te podías defender de algo que es un quizás, que es un tal vez, que es un, ¿cómo se llama? Que no existe una defensa para eso. Y yo encuentro que ahora eso está muy de moda, ¿cachai? Es muy de moda atacar, por supuesto. Eh, no me voy a meter ya con los debates más directamente de ahora. Con Pero la mójate última. el potito, La, Felipe, mójate el potito. la Sabemos última. quién es el infiltrado de casta acá, así que mójate nomás. No, no, estaba pensando justamente en la última pregunta del debate de ayer. Que bueno, ya nos estamos alejando del cómic un poco, pero básicamente era eso, como la pregunta, como lugar de preguntar propuestas o opiniones, fue como, ¿qué cosa has hecho que no sabemos todavía? A ver, y fue como, "Bueno, ¿qué pregunta es esa?" Que te va Claro. a quedar- Bueno, ya, pero No, que me pero acordé de eso, tiene sentido dentro del cómic porque, por ejemplo, el compadre, cuando se presenta a Chase, tiene estas ideas tan locas de que o sea, en esa época eran una locura legalizar ciertas drogas y subir la calle no sé cuántos metros, era como medio metro hacia arriba, era una tontera, ¿cachai? Y tú te preguntás, oye, pero esta cuestión va a ser útil, y el loco saca segundo lugar, ¿cachai? Por una diferencia de 6%. Y tú decís, entonces el votante escucha las propuestas de verdad o solamente es la personalidad de este tipo el que la que lo lleva a estar tan lejos, a llegar tan lejos. Sí, pero algo que me resultó interesante, a pesar de como tú lo estás diciendo, algo que en apariencia era una campaña de jugo, eh, cuando pierde termina súper dolido. De hecho, ahí como que busca refugio con la esposa y se ve dolido. hasta llora. Sí, por eso Es como la parte, las únicas partes como más directamente donde lo vemos sentir, yo diría, no sé, como que tiene pocas partes así más interesantes el cómic. es que es súper acelerado, pues no te da el tiempo Sí. como para... Es por la coca, es por la coca. Sí, o sea, el hombre está más encocado que no sé qué. Y entonces está totalmente, ¿cómo se llama? No hay tiempo ¿cómo se llama? Para reflexionar, nada. O sea, por lo general siempre sale corriendo o escribiendo así, se escuchan ¿cómo se llama? El teclado de la máquina de escribir. Siempre está apurado. O sea, eso yo creo que igual le juega un poco, o sea, de hecho, no es que le juegue un poco, yo creo que le juega harto en contra del cómic por lo mismo, porque de repente necesitáis un momento como para que el personaje, ¿sabes? Que te diga cómo se siente. Sí, como dice Felipe, esa es como la única vez cuando pierde, es como que la única vez que se siente que así como que le dolió esta cuestión. Sí, ni cuando se le va la esposa, pues,
Me dio risa que el esposo se va y se va como se va fuera de cámara, una cosa así como que se me dejó dijo, y siguió sentado en su Sí, porche. como que sí, esa parte también yo creí que era un error de impresión en ese momento, porque como que deja la frase incompleta y después la completa en la página siguiente. De ahí también como que te deja también una entrelínea de que le costó escribir esa parte, como un dejo de que algo sintió. Pero, pero, pero también, pues sí, no, es bien frío, como dije al principio, el cómic en general. Y ¿sabéis por qué igual me duele un poco? Como que duele un poco decir que no se haya ahondado más en esto, porque por ejemplo, ahora leyendo la biografía de él, el compadre, la esposa tuvo 5 pérdidas con él. Sí, también lo vi eso en Wikipedia ahora. Tuvo creo que 3 abortos espontáneos y 2 hijos que murieron muy En cerca de nacer. ¿No? y nada de eso sale en el No, pues cómic. nada, y esa es una cuestión igual. Y es Yo creo que con, marca una persona, una pareja. no sé si lo hará Eh, por respeto, los autores dirán, ¿sabes qué? Este weón nos pidió que no mostráramos nada de eso. No sé Pero ¿cómo cómo. se te lo va a pedir si el personaje ya estaba muerto cuando se escribió este cómic? No sé, por la esposa quizás, no sé. Pero es que es una tontera, pues si estáis haciendo una biografía. Claro, tenés razón también. No la encuentro, es que en realidad estoy justificando algo que no se debería justificar. Claro, Ese, porque velo de la siguiente forma, el cómic lo muestra así como, lo pone súper jalado, reventado y toda la cuestión, no, pero mostrándolo teniendo sentimientos por la pérdida, no, eso es demasiado, no podemos entrar en esos detalles de su vida familiar. Se me hace raro, por lo menos desde un punto de vista narrativo. estamos deconstruyendo a Hunter Thompson, no se puede hacer eso. Tiene que mostrarse drogado, tiene que mostrarse jalado. Porque en la película, ¿no? ¿Ustedes no han visto esa Pánico y Locura de Las Vegas? no, yo no lo he No, visto. tampoco. En esa película es todo el rato está jalado y encocado, pero todo el rato. Habla con una persona y se la imagina como que un lagarto. Después habla con otra persona y dice que hay murciélagos detrás de él, ¿cachai? Y el loco está todo el rato así. Y en eso, y es como tan acelerada esa película, es mucho estilo esa película. Yo conozco a harta gente que le gusta y yo encuentro que es una película es muy estilosa, pero no siento que haya como un arco del personaje que cambie, ¿cachai? Quizás se vuelve un poco más amargo. Y acá, ¿cómo se llama? Sale este personaje. Porque él en esa película va con su abogado, dice, yo soy su abogado. Y siempre el abogado, que es Benicio del Toro, que este como un padre gordito latino que no me acuerdo cómo se llama en la película, pero acá sale el personaje, que es ¿cómo se llama? Este líder latino que nos dice que es su abogado, pero se dice que va a Las Vegas con él. ¿Sí? Pero tampoco dura súper poco esa interacción, ¿no? Se ve que ¿cómo se llama? Sale corriendo a través de Las Vegas y se ven unas imágenes de estas bailarinas del Cancán y que están jugando la ruleta y como que no siento que le haya sacado provecho a esa parte tampoco. Claro, pero estaba pensando que a lo mejor es intencional. A lo mejor, acá estoy suponiendo, porque digo, no he visto la película, pero a lo mejor tanto la película como este cómic son intencionales en el estilo supuestamente caótico en el que escribía este periodista. Entonces quizás se trata de emular eso y por eso de repente como se siente todo como muy apurado o muy frenético. Lo ignoro, como te digo, acá estoy tirando una suposición Un sacada carril. No, un pero carril de puede ser. primera, pero para tratar de justificar o hacerme una idea de algo posible sobre esto. Puede ser, sí, sí puede ser, porque igual el tipo tenía me imagino que debía tener como un estilo al escribir acelerado y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sin freno. Como escribía, pues el tipo derechamente sale con una línea de cocaína al lado ¿cómo se llama? De la máquina de escribir. Claro, sí, por ejemplo, el tema del bonzo, como por lo Espérate, menos según lo que no. tengo entendido, es un tipo de periodismo que, tal como dijiste al principio, no trata de ser objetivo, no trata de mostrarte solamente los hechos. Lo que trata es como transmitirte la sensación de la situación que está ocurriendo, Claro. incluso en desmedro
así como de la verosimilitud de lo que tú estáis contando. O sea, dicho de otra forma, no tiene ningún problema en adornar la realidad o inventar detalles si eso transmite de mejor forma como la situación o la sensación que ocurría en el lugar, po. Especialmente cuando lo que cubre son generalmente como situaciones como medias decadentes, pues. Entonces generalmente le va a poner un poco más de color sobre las situaciones como para transmitir como el peso de lo que quiere decir, pero de nuevo, eso como... tengo entendido que eso es el periodismo gonzo. No, sí, eso es. Por eso acá el Nixon que sale al final es como un Nixon como un diablo. Como que sale como corriendo por la Casa Blanca, pero por las paredes de la Casa Blanca. ¿Sí? Como que le salen garras. Le salen unas garras y se cae, se saca la cresta. Sí, pasaste hace poco por esas páginas, de hecho. Sí. Pero ¿cómo se llaman? Lo que sí a mí me gustó es encuentro que el dibujo es bueno. Sí, Mm, eso es como- verdad, está bien dibujado. A pesar de que esté como en blanco y negro, o sea, ni siquiera en blanco y negro, es como en blanco con tonos de grises, una cosa así. Escala y grises. Claro. Claro, escala de grises. Pero está bien ejecutado, tiene los fondos bien hechos, sobre todo porque es como, siempre como que le saco el tema de que cuando los fondos son, yo encuentro que son más importantes cuando es un cómic tipo de época, por así decirlo. Cuando tenéis que, como se llama, dibujar un auto de los años 60, ¿cachai? Un auto de los años 70, cómo se llaman las casas, todas esas cosas están como bien retratadas. La tele, ese es como homenaje que hace a, ¿cómo se llama? A Taxi Taxi Driver, Driver, claro. claro. Pero yo creo que lo que falla es lo que dicen ustedes al principio, sí, es como que le faltó como un buen hilo de, ¿cómo se llama? De quizá más páginas para dedicarle a eso, para, ¿cómo se llama? Porque de la infancia se salta al tiro como al primer trabajo que tuvo y no hay, ¿cómo se llama? Un espacio para conocerlo más. De hecho, es que parte desordenado. No, el cómic no parte con la infancia de él, parte con una cuestión, una seguidilla muy rápida de eventos importantes que él estuvo cubriendo y que Claro, son muy, pero muy rápidos. Siendo como el que le dedican un poquito más de espacio a la calle a Saigón, que fue algo como igual leímos en la lectura de la semana pasada. claro, justamente. Pero después, ¿cómo se llama? Ahí después parte esa escena como de que mencionábamos antes, que él era niño y no traicionó a sus amigos, y después de ahí se salta que a este trabajo como de periodista. Y que yo no lo llamaría hasta periodista por lo que decís tú, sí, es como un escritor, ¿cómo se llama? Donde su trabajo de investigación es como más comprometido de lo normal, por así decirlo. Lo que no quita igual que sea atractivo de leer. Pues el compadre seguramente se hizo famoso por algo de, ¿cómo se llama? Algo de talento tendría que haber tenido. Claro, pero esto es un ejemplo de una escena como bien decidora y que es real. De hecho, ahí lo busqué y es real. ¿Ya? Al tener como la fecha límite de entrega muy encima, de verdad, así como que agarra los borradores que tenía y los manda por correo. Y eso es lo que publican. Y eso como que la gente diciendo, oh, así como, qué interesante, como que choro, o sea, la forma de escribir cuando el weón claramente solamente le faltó tiempo y no puede editar nada, así como ya, como salga. Está presentado. Ya, esa parte estaba chora escrita también, porque todo ese diálogo que tiene con la señora, como que le envía el paquete y escribe cualquier cosa. Como que, claro, manda la hoja, el mensaje que pone también es como súper poco formal, por así decirlo de forma suave, y como que ya ella lo que sea. Y cuando llega se sorprende porque lo han estado llamando para felicitarlo, el éxito que tuvo. Esa es como la parte como que trata de transmitirnos como lo genio que fue, ¿no? Como, o lo influyente que fue en su tiempo. Pero se queda tal vez corto después, pues, como que esa parte la vemos y tal vez un poquito más.
siento yo. Yo creo que al final eso es como lo que ha agarrado más. Yo por lo menos, así como de no, de lo poco que conozco sobre el periodismo Gonzo y sobre él como figura histórica, me da la idea más que su legado como de los artículos que escribió, es como la figura como periodista rebelde para la época. Y eso a Claro. lo mejor eso fue lo que quedó marcando. Sí, no, totalmente. Pues esa es la, ¿cómo se llama? La figura de él es como ya, es como se podría decir que se transformó en lo que quería, en lo que quería combatir, por así decirlo. Porque él también se transformó en un mito. Al igual que el mito de los ángeles del infierno, ellos también eran un mito, porque él mismo ¿cómo se llama? Se dedicó a destruir. Solo que a él nunca lo destruyó, nunca vino otra persona a destruirlo. Por lo que da a entender el cómic, sencillamente el tiempo se encargó de que no sé si lo olvidaran, pero no ¿cómo se llama? Nunca, por ejemplo, esa secuencia de que pasan los 80 los 90 y los 2000 así, pero donde no se ve que no hizo nada, estuvo encerrado en ¿cómo se llama? En su cabaña y no pasó nada. Eso en cierta medida es como bien trágico para un autor, para una persona que escribe. Que no tener la capacidad de producir más escritos, siendo que antes el tipo iba tan acelerado que no alcanzaba a terminar a escribir una cosa y empezaba con otra. O sea, en esa como cuando envía los borradores es porque después va a viajar para otro lado para hacer otra cosa. Mm, Está tan acelerado que dice, ya, ¿cómo se llama? Envía esto y manda este mensaje a los editores de Rolling Stone, me parece que Sí, era la Rolling Stone, parece. ese era el diario. Y claro, esa fue como un chiripazo, ¿cachai? Fue como una jugada del destino que le dijo, ya, dedito para arriba, pero después me da la impresión que no se vuelve como a repetir ya pasado los 80 por ejemplo. Porque, por- porque los 80 también tienen como un villano brígido que combatir, que es Ronald Reagan, parte de un presidente malo. Hola, hola. Oh, Hola Rodrigo, bienvenido. Ahí estábamos Vale, sí. comentando la lectura esta semana, así que rapidito, porfa, Rodrigo, ahora que te venís conectando. ¿Cuáles son tus impresiones generales y si quería hablarlo ya con spoiler nomás sobre la lectura esta semana? Ya. Eh, no, me falta un poquito, no me lo terminé. Pero, uh. pero lo que leí yo, que ya. ¿Por qué no se lo leyó, señor Rodrigo Méndez? Vamos a tener que hacer el examen de pelo viendo en vez de leer el cómic. Va Qué a salir indignado. puro cortisol en esa wea. Llevo como 15 horas haciendo informes para el colegio. No, pero me gustó. Me gustó la historia, pero no tanto quizás la forma en que está contada. Como que siento que la historia asume mucho que uno sabe cosas que al no haber uno vivido en Estados Unidos, uno no sabe. Entonces, como que me pasó que en varios momentos quedé colgado con muchos de los sucesos históricos que se supone que se mencionan. Por ejemplo, Los Ángeles del Infierno yo lo había escuchado alguna vez, pero, pero no sabía tanto detalle. Igual como que siento que, no sé, como que el foco de la obra quizás no es el mejor para uno cuando tiene poco conocimiento del personaje. Eh, Me da mucha risa porque habiendo leído Transmetropolitan, ahora puedo entender claramente que Spider Jerusalem es Hunter S. Thompson como en el futuro. Es claramente como está muy inspirado no solo en el look, sino que la personalidad en este personaje. Y, y hasta en los detalles de que Spider Jerusalem usaba como esta pistola que hacía que la gente se cagara. Y Hunter usaba como gas lacrimógeno, andaba trayendo como gas pimienta, wey, así, para todos lados. Eh, el estilo gráfico me gustó, eso sí me gustó harto. El hecho de que fuera como en blanco y negro, sentí que le daba un toque, como de cierta, no sé si seriedad, pero le da un tono como medio noir a la historia que me gustó bastante. Pero eso, creo que quizás como que la obra espera que uno esté más contextualizado de lo que va a leer que lo que yo estaba.
tan alejado de lo que Sí, tenemos opinamos. más o menos un poco de consenso, así como que la historia del personaje es interesante, pero que hay problemas en la forma en que está contada, que se siente como muy apurada. Exacto. De hecho, es una novela gráfica corta para la cantidad de cosas que se te trata de contar como que están pasando. Como esa sensación medio así como... Claro, se podría decir que toda la parte medular pasa como en 3 décadas, pues 60 70 no, en 2 décadas, 60 y 70, o sea, son 20 años de historia que no se sienten como que fueran 20. Y bueno, igual al final los 80, 90, o sea, no, los 90, 2000 también lo pasa así, chac, chac, chac. No, pero ahí yo le encontré un poco más de sentido por lo que decía yo, que el tipo como que se perdió en esa época. Claro. Pero lo medular era en Vietnam, era en, ¿cómo se llama? Con Nixon, con Kennedy, y siento que igual como que quedó corto por cómo se llama, por lo acelerado que el tipo, no sé si es por, ahí siempre vamos a quedarnos con esa duda si es que no empezamos a leer su obra, que el tipo era así y sus escritos eran así y no tenían como el tiempo para detalles o que cómo se llama y que los autores del cómic lo trataron de cómo se llama de Retratar. claro de retratar a sí mismo o derechamente fue Condor o no, por lo que decía la reseña que leyó Felipe, que hablaba de que el cómic se quedaba corto. No es tan así, porque me parece que fue un poco mal de mal oficio en el guión, por así decirlo, de no darle lo que andábamos, lo que hablamos nosotros, que decíamos que le faltaba como momentos de cómo se llama, donde el personaje se supiera que sentía, que estaba sintiendo. Porque hay como dos o tres nomás, que uno es cuando pierde la elección, otro, puta, ya ni me acuerdo, otro cuando se muere Kennedy está como bien enchuchado. Encontré acuático que cuando fue papá, como que ni se menciona así como. De repente la esposa está embarazada, de repente el hijo ya tiene como 5 o 6 años. Y ni te dicen así prácticamente cómo se llama o qué sé yo. Es como que. Pero por lo que sea el loco, verdad me tinca que el weón tiene que haber estado muy ni ahí, po. Lo que estamos viendo, comentamos también, ¿cómo se llama? Tuvo varias pérdidas con la hija, con la esposa. Pues, tuvieron como 5 hijos o sea, 5 hijos muertos, por así decirlo, entre algunos que no llegaron a nacer y otros que murieron poco después de haber nacido. 5 hijos muertos que no están en el cómic. Qué cuático. Y que cuático que no esté en la historia, po. Por eso también nos preguntamos cuál era la razón para no ¿Y poner eso dónde ese. lo pillaron? ¿Te pusiste a ver como una biografía del loco? Claro. ¿En Wikipedia? Sí. Ahí cachamos. Oye, tú, Rodrigo, ¿tú conocías ya algo del personaje con anterioridad o no? Sí, pero a través de Transmetropolitan. Ah, Ah, ya. ya. Porque cuando leí ese, eh, había escuchado, y después de haberlo visto y leer algunas reseñas de Transmetropolitan, como que mencionaban de que el personaje, y Warren Ellis en alguna entrevista mencionaba que está inspirado en Hunter S. Thompson, el personaje Spider Jerusalem. Y por eso había como cachado algunas cosas. Y de hecho, claro, como teniendo este contexto, me hace mucho más sentido muchas de las cosas que pasan en Transmetropolitan. ¿Y Si quitamos la parte de que Warren Ellis es un cochinote. podéis tirarte algún ejemplo así sin tanto spoiler? No, o sea, el mismo hecho de la personalidad del protagonista, de la forma en que se. Y la forma en que se desenvuelven los reportajes. Este hecho Pregunta, de que es ¿Spider Jerusalem como. pasa jalado? ¿Eh? Sí, ¿Spider Jerusalem pasa jalado? sí, pues se la pasa drogado todo el cómic. Pero no es ni siquiera coca, son como drogas futuristas raras. Y, y ¿cómo se llama? Es mucho esto como cuando sale en esa escena de que está en la fiesta como de los motoristas donde vieron a alguien, qué sé yo, y que él está metido ahí y que de repente le pasan weá, le sacan la chucha, qué sé yo, por la historia en las que se mete. Claro,
así mismo en Transmetropolitan. Este periodista que está escribiendo para un diario, para un editor que valora bien poco. Y ¿cómo se llama? Y se va metiendo en las historias, pues, y eh, va siendo, ¿cómo se llama? Parte de la historia que cuenta, no solo un espectador más. Como cuando en esa parte que el loco se tira para candidato de sheriff, Sí, también estamos contando eso. que lo encontré muy raro porque era como, tenía como las atribuciones de un alcalde, no sé, era como bien raro esto. Ni siquiera sabía que los sheriffs se les cogían así, como que... Sí, sí, sí les comentaba a los chicos. Y aparte los sheriffs en Estados Unidos, los jueces se elige por voto. Y el loco estuvo a punto de ganar, eso igual me da risa. Es que también eso es lo que estábamos, ¿cómo se llama? Especulando que el tipo se lo hizo por como para probar que en el sistema hay como un culto a la personalidad, o realmente tenía, ¿cómo se llama? Intenciones de ganar y hacer lo que él había prometido, que una era legalizar unas drogas y la otra era levantar la calle no sé cuántos centímetros, una wea. Juan quería colocar de esta weá donde metía a la gente como... ¿Cómo es que se llama? Tepo. Eso, un cepo. Quería colocar cepos para los que vendían drogas, me dio mucha risa. En todo caso, no es como se llama tan alejado, porque, ¿cómo se llama? Ahora se ha vuelto como común que la gente pida la guillotina, por ejemplo, que vuelva la Sí, pero guillotina. no sé por qué, pero esa idea de los cepos me imaginé como a Lavín tomando nota, pues. Sí, es una idea muy Lavín. Atento Twitter de ideas Lavín, por favor. Porque Encontré cuático las protestas de finales de los 60, que me recordaron mucho las protestas de acá del 2019. Ahí disparándole a la cara directamente a la gente. Claro. Y en esa época parece que ya no usaban los carros lanzados en Estados Unidos. ya no ¿Ustedes los sabían usaban. eso, no? Que en Estados Unidos no existen los carros lanzados. Ah, no, no tenía idea. Ahí me pillaste, no tenía idea tampoco. Creo que fue, no sé si por las protestas de los 60 o de principios de los 60, como las protestas como del movimiento hippie, que como que quedaron muy funados los carros lanzagua porque lo usaron como muy brutalmente. Y por eso en Estados Unidos ya no se usan, porque como que la opinión pública quedó como muy... satanizó mucho los carros lanzagua. No Entonces tenía en idea. Estados Unidos no se usan guanacos. ¿Quién lo diría? ¿Quién le diría que ese país tiene una medida más civilizada que nosotros? O sea, no sé si es más civilizado porque los buenos prefieren agarrarte a balazos reales que, Sí, que con el carro lanzagua, weón. Allá te matan en la calle, eso es un buen detalle. Sí, pero acá, por ejemplo, han habido numerosos, ¿cómo se llama? Incidentes con carros lanzados Carro lanzagua. y se siguen comprando, se siguen con... Y cada vez más sofisticados, con más cañones y más, weón. Claro, Yo he visto acá en Conce el carro lanzagua con doble cañón, pues, weón. doble cañón, doble diversión, dicen. Eso suena como publicidad de estas pistolas de agua. Sí, no, Claro, esa era el una... Super Soccer. ¿Cómo se llama? No, era un gag que salía en este cómic Lobo, que con un amigo lo coleccionamos, y Lobo siempre andaba con una pistola, y en la pistola siempre traía un cartelito que sea doble cañón, doble diversión. Era porque el loco amaba las armas, pero no es porque la wea sea buena. Oye, y respecto volviendo al cómic, se me fue lo que te le iba a preguntar a Méndez. Pero era algo sobre el personaje, algo No, era el sobre... tema porque estábamos hablando de De que Transmetropolitan. claro, de Transmetropolitan y de que ¿cómo se llama? El personaje, porque yo me acuerdo haber leído como el primero o el segundo arco de Transmetropolitan. Spider Jerusalem. Que me acuerdo que el primer arco era solo para traerlo de vuelta, porque él estaba, ¿cómo se llama? Está en una montaña en modo Alan Moore. Sí, sale como Alan Moore y sale, igual que sale como acá Hunter S. Thompson, que sale como en una cabaña. Él Sí, estaba pues, también, está.
Sí, después, al principio, cuando sale como barbón, qué sé yo, y llega a la ciudad y ahí se pela, po, y ahí queda, y se pone unas gafas que son muy parecidas a las que usa Hunter. Sí. Y el segundo arco me parece que es sobre unos religiosos, me parece, como son unos... Hay una que es como unos religiosos, pero que son como. Hay un grupo que se quiere transformar como en rasgos alienígenas. Sí, eso me Pero es acuerdo. cuático porque no hay alienígenas en el mundo de Transmetropolitan. Es gente que se quiere parecer como a los grises, ¿cachai? Y se hace cirugías plásticas para parecer grises. Esa Porque Z, dicen que son como. Son reencarnaciones de los marcianos, según yo, es como un palo grande a la cientología, ¿cachai? Suena como palo la cientología. sí, Entonces hay gente que se hace cirugías plásticas para parecer marcianos grises. Z Con los ojos Reticuli. grandes, así, la frente pelada. Bueno, acá el tipo nunca se va a meter como en una cosa así, pero como que está el sentimiento de ¿cómo se llama? A mí yo creo que lo mejor que hizo fue esa cuestión de los ángeles del infierno. De haberlos puesto como eran, casi que eran como unos delincuentillos, que traficaban drogas. Y no eran este sueño del forajido honorable que tenían en Estados Unidos. Claro. Y bueno, y huevear a Nixon, que era como que se dedicaba a eso también, eso como, ¿no? Es que eso yo creo que ahí es donde yo creo que el personaje como que se pierde, es que el, el tipo agarra harto vuelo igual porque tiene como un antagonista, tiene un villano en la historia que es Nixon. Literalmente sale como un diablo acá, con uñas y dientes. Bueno, en Transmetropolitan eso igual pasa lo mismo. También le salen uñas y dientes al presidente. De hecho, el gran villano de Transmetropolitan es el presidente. Ah, ya sabes. Y es chistoso porque es como que primero está. Hay un weón que es como muy parecido a Donald Trump, que es como el presidente actual republicano, ¿cachai? Que se está tirando la reelección. Así de hecho, como en con los primeros 15 capítulos. Que hay un weón que se está tirando la reelección y, y Spider hace todo lo posible. Y este bueno es muy parecido a Nixon, ¿cachai? Como este one que es el presidente actual que está postulando la reelección es muy parecido a Nixon. Spider hace todo lo que está en su poder para evitar que este one salga, ¿cachai? Y que salga el otro candidato. Que parece un weón así como medio tontón, medio manipulable, ¿cachai? Ya, Y ya, pues el weón está así, caleta de capítulos, como. Y publica un reportaje que hace mierda al otro weón, ¿cachai? Así como. Lo deja así terrible funado. Y eventualmente el loco pierde, po, ¿cachai? Y sale este otro weón, que era el que quería que saliera, que Spider quería que saliera. Y ahí está el gran giro, que este otro weón que sale, se estaba haciendo el weón, y el loco era como 10.000 veces peor que el que era presidente actual, ¿cachai? Y el loco se hacía así como el imbécil, para como llegar al poder, ¿cachai? Pero cuando está en el asiento, el loco así como que empieza a dejar la cagada, ¿cachai? Así como. Y el loco es como, weón, ¿qué hice? ¿Cachai? O sea, como. Claro, manipulé todo para que no saliera este gran malvado. Y sale este otro weón que es peor, ¿cachai? Entonces, y claro, pues ahora me parece mucho como de este paralelo de que el primer weón que era el presidente original era Nixon. Po. Voy a buscar cómo se llama el personaje para ver si físicamente se parece, porque no sé si se parecía tanto físicamente, pero como características se parecía mucho. pero la historia es parecida a lo que pasa en este cómic, que el tipo también, Hunter también hace todo lo posible por huellar a Nixon, hace reportaje y todo eso, y le da el apoyo a este, ¿cómo se llama? Político que McGregor, se me fue el nombre, mira, lo acabamos de ver. McGruber, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, Mira, lo acabamos de hablar también y se me olvidó. O sea, no se me También se me olvidó. olvidó. La cosa es que el tipo pierde por el tema del vicepresidente, que el vicepresidente, lo habíamos hablado que él había tenido antecedentes de problemas mentales. Sí, porque que cuático, porque en verdad es como. O sea, cómo adaptaste esta historia real a un contexto de ciencia ficción y poniéndole un poco de tu cosecha. Igual interesante encuentro yo. Quizá hubiera sido mejor haber recomendado Transmetropolitan, pero es no, que es porque muy Metropolitan larga. es muy larga. Sí, pues ese es Son el 60 problema. capítulos.
No, El original se llamaba La Bestia. El presidente, así le decían. no podéis tener un presidente que le digan así, po. Y al otro le decían The Smiler. Ya, Era sonrisas, como... Sí, sonrisas. porque era un weón que tenía una sonrisa culiada así como... ¿De cómo se llama? De niño bueno. Ese era como el candidato demócrata. O sea, básicamente el loco te está diciendo que no tenéis cómo ganar, que uno puede llegar a ser peor que el otro. A ver, ahí le mandé una imagen en el chat que es como donde salen los dos Sí, pues, porque un personajes. recordatorio, en la política gringa, tú no votas siguiendo una lógica como de binomio, por la izquierda y la derecha. Allá tú votas por liberales o conservadores. Y eso es todo. Sí. Los O liberales sea, han van habido más de candidatos como corriente, un poquito outsider más como de izquierda, Bernie pero es Sanders. accesorio, pero el Partido Demócrata, así como en general, como estructura, es un partido liberal. Sí, po. Y se han dispuesto a tirar a estos otros candidatos, pero es muy difícil que salgan por la cultura gringa también, po. Para traerlo a la realidad nacional, imagínate un aspecto cultural en que tus opciones sean la UDI o Evópoli. Qué horrible, weón. Sí, por eso a mí así cuando hablábamos en el cómic de George Takei y el papá de George Takei decía: "Oh, somos la democracia más grande", y yo decía: "No, caballero, usted está equivocado, caballero". Porque, claro, el sistema gringo es muy extraño. O sea, no extraño, ¿cómo se llama? Es muy anormal, encuentro yo. Es muy raro porque es un sistema democrático que fue armado para 13 colonias, no para un país que tiene un alcance continental, pues por eso es que es tan raro. Claro, está como parchado. Por ejemplo, el sistema electoral que tienen para elegir presidente lo Los eligieron. representantes que tienen que juntarse está hecho por una hueá donde la gente iba a caballo, pues, bueno, así como Claro, po, con las votaciones. Debería ser, ¿cómo se llama? Requisito. Tienen que llegar a caballo a la reunión. Bueno, pero Bueno, ya el sobre el sistema sistema gringo electoral es como gringo ya hablamos. funcionan los Hablamos CG en la de Conce, bueno. cuando leímos Press. Ahí hablamos harto sobre el sistema electoral. Sí, pues Precio igual se reía harto de esa cuestión. De los representantes, sobre todo. Hay toda una trama de los representantes, ¿cómo se llama? De los estados y cómo negocian sus votos. Entonces, no sé. Sí, lo que ahora yo, así como siguiendo un poco, volviendo al tema central del personaje, y acá es como haciendo un poco de suposición. Y siguiendo el mismo ejemplo, por ejemplo, un personaje como Hunter S. Thompson sería como ejemplo viable como ahora, porque de nuevo, el personaje como lo que tiene, su característica principal era que es un periodista mega jalado, que aún así se dedicaba a hacer como reportaje de situaciones sucias o complicadas, pero claramente en un mundo como de que vive mucho más de la apariencia y como de manejarse a ciertos estándares, no sé si qué tan viable sería Yo que creo que a un periodista sí le una costaría persona mantenerse por vivo, así. weón. Literal que sí, o sea, como, bueno, en algunos capítulos se menciona como intentos como de asesinato que uno encuentra loco, qué sé yo. Y bueno, eso pasa mucho en Transmetropolitan también. Eh, pero claro, yo creo que un weón así en cualquier país de estos latinoamericanos, el weón no vive ni un mes, pues, weón. Pero pongámonos en la idea de que el loco sobrevive. Y se alcanza a postular. Yo creo que sí. Yo creo que si sobrevive y se alcanza a postular, yo creo que lo que decíamos antes, yo les decía a los cabros que yo a París le daba un poco más de porcentaje que a Eduardo Ortiz. Un poco más. Y el loco sale segundo, no, sale tercero. Y en algunas partes salió segundo. Y primero, no sé en qué región, en alguna región debe ser el primero. Pero tú decís, Antofa. en Antofa, claro. Tú Un decís, weón que ni siquiera está en el país, ¿cómo hace campaña solamente en base a ideas, ¿cachai? Y sin trabajo de base concreto, como sin una base política, y puede sacar esa cantidad de votos, po. claro, pues, eso, eso era justamente lo que estábamos hablando hace un ratito atrás.
¿Cómo un Porque la tweet? mayoría de la gente no le importa ese trabajo o esas cosas, po, weón. Ni los conoce, po. Nunca lo ha vivido tampoco. No, pues hay Y como acá, un pero Hunter, y acá nos muestran que Hunter S. Thompson también estaba en algo como parecido, no estaba como muy involucrado con su campaña a sheriff. Le eh, importaba, pero claramente no estaba tan involucrado. no, pues por eso ahí en esa pequeña historia tengo como ese conflicto de que o lo hacía porque quería demostrar algo o porque realmente quería ser chef, no se deja de entrever. Recordemos que Chile tiene como un público para los outsiders en política no menor. Acuérdese que antes de que se tirara París, sí, mal no recuerdo, hubo una elección donde se tiró Farcas. Y Farcas igual sacó un porcentaje como, No, Farcas no se ha tirado nunca a presidente. What? ¿no? No tienes ¿No? fake news. ¿No se tiró una vez? No, No, ¿Cómo no, suena que Farcas se tiró? fue como un meme la cuestión y después, pero después hasta llegaron a preguntarle, pero no, nunca se tiró Ah, finalmente. yo me No, acordaba como que él tiró, sí se había pero nunca tirado. se tiró. No. no, pero siempre Finalmente, le han preguntado hartas veces, hasta el cansancio. Le han Quizás preguntado. salió en alguna encuesta, quizás eso me estoy confundiendo. de más que sí, eso sí, Porque hay encuestas donde muchas veces tiran candidatos que no son candidatos. Como que esta claro. es como respuesta espontánea. Porque yo me acuerdo que había una época como que el weón salió con números grandes como en algunas encuestas, ¿cachai? Sí, no, si fue la época Eso sí. donde Farcas regaló hartas cosas. Regalaba como esas sándwich para la Teletón, regalaba becas. Que el hombre no tenía que hacer con su plata y prefería alegrarle la vida a alguien, por ejemplo. Al contrario de, no sé, pues, de otros buenos millonarios que siguen acumulando plata, ¿no? Y que se ponen la mano en el pecho, weón. Claro, y se pone la mano en el pecho. Farcas por lo menos hizo eso y claro, y agarró harta como cariño de la gente, por así decirlo. Que, que como eso que es natural, pues si tú veis que alguien te está alivianando un poco la vida, obviamente que te vas a ir para allá. Mira, Pero me puse a buscar noticias y después de muchos años, el 2020, estuvo en una encuesta, está Lavín, Jadwe y Farcas. Está ahí Sí, como también estoy buscando aquí. las respuestas espontáneas esas. y no es, ¿cómo se Pero No está llama? tan atrasito de Cast, weón, en esa época. bueno, No, en esa época era. Bueno, ¿para qué vamos a mencionar ese punto? Pero la cosa es que hay como un culto, ¿no? a la personalidad. Siempre hay un culto, siempre se ha dicho que, por ejemplo, ¿a quién le ganó Allende para ser el presidente? Se me fue el. La cosa es que Allende le ganó por personalidad al otro compadre. Y siempre hay mito de que no, que ese día andaba resfriado y wea, ¿cachai? Como que por eso andaba con una cara de poto en el debate y cuestiones así. Con Nixon igual pasaba lo mismo, con Nixon igual, ¿cómo se llama? No me acuerdo en qué, en la primera, porque Nixon no ganó la primera, Sí, no, él fue que compitió contra Kennedy. contra Kennedy, pues Kennedy le ganó y decían que Nixon también tuvo en un debate, no un altercado, sino como una especie Sí, eso es bien de, conocido. de Es el tema lapsus. que hubo como un debate y que, por ejemplo, que como que Kennedy como que tenía prestancia y que Nixon se veía todo cagado al lado. Entonces, Claro, entonces como salen los Simpsons, ese gag siempre sale en los Simpsons. sí, en Eso igual pasa, creo, en cuando Transmetropolitan. Bob Como que en un Patiño con debate el lo terminan cagando. alcalde Diamante, por poner la misma situación. Está de todo sudado. Claro. Insisto, creo que eso mismo pasa en Transmetropolitan. Como que al final, cuando le dan como el remate a la bestia, era en un debate. Y acá es lo mismo, y acá igual en Chile pasa lo mismo y en todos lados yo creo que pasa lo mismo. Sí, igual es interesante el tema este, por lo menos en esa parte del cómic, del tema de que, ¿sabes qué? Tú estás votando por alguien que te está prometiendo que va a legalizar drogas y que va a subir la calle 5 centímetros, todavía no recuerdo el número, pero iba a subir la calle. O estás votando por un compadre que se ve que es, ¿cómo se llama? Que tiene una personalidad atractiva. Hunter nunca va a saber la respuesta, creo yo, porque nadie la sabe. Yo encuentro, yo creo que no se puede hacer, no sé, no dar una respuesta fehaciente a eso, que tenés que meterte en la cabeza de todas las personas.
pero yo creo que sí hay una mayoría que sí vota por la personalidad, por la personalidad antes que La por las, idea. claro, las ideas duras del, del Bueno, hay personaje. gente que es muy tincada como, no es que este weón yo encuentro que tiene cara honesta. Sí, Como que esa yo, weá, weón. yo he escuchado hartas veces ¿cómo se llama? Hay gente que es muy de la guata para ese tipo de decisiones, weón. Yo, Y para yo, mí yo que creo soy que como en general muy racional, me yo, cuesta como entender eso. yo creo que la mayoría vota muy de guata. De hecho, yo creo que yo voto también mucho de guata más que Es de... verdad. De hecho, el harto analista político ha mencionado eso, que por ejemplo, en esta instancia de la elección y de incluso un poco antes, el votante que estaba votando más de guata que por otra cosa. Y bueno, Bueno, ten en cuenta, por ejemplo, que este país sacó 2 veces a Piñera y se compró 2 veces esa mentira ridícula de, ¡Uy, pero si es millonario! ¿Por qué va a querer más plata? No sabéis weón, nada. todos los millonarios funcionan así, ¿cuál es tu problema? La chucha. Si no serían millonarios, weón. Claro, sí. Oye, Pero hay muchos millonarios en el en mundo. honor a la hora del Stinka, vamos cerrando, te tengo que Sí, leer y hacer las tres micro reseñas que Sí, sí, tengo. estábamos listos, igual estábamos ya más desviados del Sí, te has cómic. estado desviando ya de Gonzo, sí. de Tom Eso Sawyer. fue, claro. Empezamos a cerrar. A ver, Felipe, por favor, danos tus palabras finales sobre Gonzo. No, yo creo que fue súper interesante acercarse a esta figura porque no la conocía. No cambio mucho mi opinión del principio de que creo que el cómic tuvo ciertas falencias como para narrativas, como para acercarnos a la figura de este periodista. Yo creo que por lo que alcanzamos a ver, creo que hay un montón por contar y por conocer. Y esta forma de relatarnos tanto de episodios específicos y con esta forma de narrador, creo que nos hizo pasar muy por encima algo que podía haber sido muy interesante. De todas maneras, creo que tiene mucho oficio. Me gustó mucho el dibujo también. Y como primera introducción a este periodista, yo creo que sirve bastante. Tal vez me gustaría ver más, no es la película que menciona ahí un Cani o tal vez otra de las influencias, pero eso, me alegra haberlo conocido también, pero creo que el cómic podría haber aprovechado mejor un poco para que el lector se interesara más del cómic en sí. Muchas gracias, Felipe. Rodrigo, tú que llegaste un poquito más tarde, ahí danos así como un cierre sobre lo que alcanzaste a leer y qué te pareció la lectura esta semana. Eh, les digo, no pasó hace mucho rato que mis impresiones iniciales, pero Sí, igual quería reafirmar que es una historia que yo creo que conviene primero pasarse quizás por la Wikipedia por lo menos del personaje antes de empezar a leerla. Mm. Como tener un poquito de trasfondo sobre qué va a leer y sobre la influencia que tiene este personaje en, en cómo se hace periodismo, cómo se escribe historia, antes de meterse acá, porque hay muchas cosas que se dan por sentado. Y es mejor tener una idea como de quién es el personaje y después ver como esta visión de primera persona de él, en vez de aproximarse quizás como en ascuas. Es una historia que me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho la expresividad que le dan a Hunter, eh, como y eso creo que es notable, así como las distintas como... Si viene un tipo que está como constantemente duro a lo largo de todo el cómic, y podríamos decir que eso reduce su rango emotividad facial, eh, es como una persona muy característica, es como que destaca en cualquier entorno que tú lo pongáis esta persona. Y, y me da la sensación de que tiene que haber sido muy así, porque la forma que lo retratan, como tan marcadas ciertas características que tiene, como hasta la forma de caminar que tiene, que es como siempre apurado dando un tranco largo así, siendo que se ve que es como alguien medio bajito. No sé, como que siento que eso, como que hay harta pega detrás de este cómic, de su realización, especialmente de la parte gráfica, y que quizás simplemente faltó un poquito de una visión más
más global para que esta historia no solamente llegue a los que conocen al personaje, sino que también pueda ser para los que lo desconocemos o los que no vivimos en Estados Unidos. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Cani, tú que hiciste la recomendación de esta semana, unas palabritas al cierre sobre Gonzo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes que, ¿cómo se llama? Que si bien el personaje es bien atractivo, como que le faltó algo al cómic en sí como para darlo, como apuntalar bien todo, que de repente se siente un poco, ¿cómo se llama? Un poco apresurado, y estoy muy de acuerdo con lo que dice también Rodrigo, de que de repente tenéis que, ¿cómo se llama? Tenéis que llegar con la, ¿cómo se llama? Con la entrada de Wikipedia leída, para cachar más o menos para dónde va, sobre todo por contexto de la historia del país también. Entonces, como hay, requiere harto contexto. Yo creo que la recomendaría solo como material así tipo, eh, ¿cómo se llama? Complementario. Solo si hay alguien que me comenta, oye, ¿sabes que me leí este libro Hunter Thompson y me vi la película? Ah, mira, acá hay un cómic igual que habla de él. Para que lo lea y lo coteje. Pero no creo que le diría a una persona que, ¿cómo se llama? Completamente, ¿cómo se llama? Ignorante el personaje, que se tire derechamente a leerlo. Le tendría que decir, claro, todas las advertencias, y sabes que léete su historia primero, y si es que te interesa, pasa ya a leer el cómic así. Pero me alegra que por lo menos hayamos sacado un par de cosas, ¿cómo se llama? En limpio, a pesar de todo. Muchas gracias, Ancani. Bueno, ahí yo voy a hacer las palabras finales y también me toca a mí recomendar para la próxima semana. En cuanto a lectura, bueno, lo dije al principio, Gonzo me parece un cómic que tiene como hartas buenas intenciones y logra introducir, sirve como introducción un poquito al personaje, pero tal como mencionamos, falla un poco en su ejecución. Sin ser un mal cómic, se siente como muy apresurado, que a pesar de que tenía hartas cosas que contar, de repente no las cuenta en una forma como tan, no necesariamente lineal, pero sí como que haga un poco sentido narrativamente. Se siente como en muchos aspectos como mucha colección como de eventos alrededor de la vida de Hunter S. Thompson, pero sin un hilo narrativo más o menos claro que lo conduzca. Eh, el cómic que sí es como un poco frenético, y eso afecta un poco como la lectura del mismo, sin entenderlo como algo malo. En cuanto al dibujo, nada que decir, que es como dibujo muy bueno en la escala de grises, relatando muy bien como el diseño de época de los personajes, las características de ciertos de los personajes famosos que aparecen ahí, del mismo Thompson. Entonces, por lo menos es una lectura interesante, y si alguien como quiere conocer más o ya sabía un poquito más sobre la vida de este periodista, adelante, como dije, en este caso yo esperaba como salir de acá sabiendo un poco más de qué es lo que había hecho tan importante a Thompson como el padre del periodismo Gonzo, y lamentablemente me voy como en tres, así que no, no me dio mayores luces de por qué es tan importante Thompson más allá de lo que hablamos durante el programa de hoy. En cuanto a lectura, estaba viendo, voy a romper un poco el ciclo de biografías que habíamos estado leyendo las últimas 3 semanas, y Oh, dado no, que... se rompió el ciclo. y No dado alcanzó a que hacer el ciclo porque no alcanzaron a hacer no alcanzamos a hacer los claro, 4. entonces lo rompí. Como el programa idealmente estaría siendo saliendo al aire el 24 de diciembre, o sea, para Navidad, quiero recomendar una lectura ad hoc para la fecha. Así que mi propuesta de lectura es Klaus, de Grant Morrison. ¿Cuál de todos los Klaus? Que Grant Morrison creo que publica un Klaus cada año. El primero, fue el Son primero. 7, 7 años de Klaus. claro. Si todas las Que, navidades publica un capítulo nuevo, o sea, como una historia nueva. claro, Klaus es básicamente es año vascuero, año 1. Eso es... ¿Y este año Ese, irá a sacar otro o ya está terminado? no sé. Ahí vamos a cachar, po, que es lo que está publicado. Así que ahí ese va a ser la temática navideña
mi lectura la próxima semana. Perfecto. Muy bien entonces. Volvemos a Morrison. Si no lo habíamos tenido antes. Leímos We Three y ¿qué más leímos? ¿Cómo se llama? Digo, Superman Beyond. Verdad. Superman Beyond 3D. Vuelve Grant Morrison entonces. Así que eso, chicos, nos vemos la próxima semana, ojalá con buenas noticias, porque hoy día hablamos harto de política, así que ojalá, y si no, tendremos el espacio para llorar, pues, bueno, para eso Sí. tenemos este espacio también. Va a ser el día siguiente de la elección esto. Más encima. Vaya. Diosito, por favor. Por lo menos cuando nos juntemos. La emisión será después. Ya, Claro. Así que eso, y nos vemos la el lunes. próxima semana. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Oye, ¿tienes